Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es lunes 7 de abril, 9 del mes de Nisan según el calendario hebreo. Hoy se cumple un año y medio del 7 de octubre de 2023, un año y medio de guerra y todavía hay 59 rehenes en la Franja de Gaza. Y hacemos este informe después de una noche en la que cayeron 10 cohetes aquí en Ashdod y en la vecina Ashkelon, mientras en la mañana de hoy los familiares protestaron frente a la residencia del primer ministro en Jerusalén, un año y medio después del secuestro masivo, sin que haya negociaciones ni perspectivas de que la liberación esté más cerca. Mientras tanto, el primer ministro Netanyahu viajó de Budapest a Washington, donde ya comenzó las reuniones oficiales, y esta noche, 8 de la noche, hora de Israel, mantendrá un nuevo encuentro con el presidente norteamericano Donald Trump. Y por supuesto, de todo esto vamos a hablar y hay mucha más información como suele suceder aquí. Así que vamos a ver qué nos dicen hoy las primeras planas de los diarios aquí en Israel. Comenzamos con Yediot Aharonot, que abre su edición con un encabezado que señala el encuentro de esta noche entre Trump y Netanyahu, y el titular dice: primero Irán. En la bajada explican: ni Gaza ni los secuestrados. El tema de máxima prioridad frente al gobierno norteamericano es el programa nuclear de Irán. Las autoridades de seguridad en Israel no creen que Irán vaya a firmar un acuerdo nuclear efectivo, o sea, que limite realmente su desarrollo nuclear a los fines pacíficos si antes no recibe un duro golpe militar. La condición para ello es tener luz verde de Estados Unidos y también ayuda concreta en cuanto a aviones de combate, armamento y demás. A pesar de esto, señala Yediot Aharonot, hay factores en Estados Unidos que prefieren centrarse en la amenaza proveniente de China, o sea, dar prioridad a sus propios intereses. Y según informan hoy todos los medios en Israel, allí vemos al primer ministro y su esposa llegando a Washington. Decía, según informan hoy todos los medios en Israel, las conversaciones que Netanyahu mantendrá allí en Estados Unidos se centrarán principalmente en la nueva política arancelaria de Trump, según la cual, como veníamos informando, los productos israelíes se enfrentan a un arancel estadounidense del 17%, nada menos, Irán y su programa nuclear, y la oficina del primer ministro también indicó que la agenda incluirá la guerra en Gaza y la situación de los secuestrados, las relaciones entre Israel y Turquía y el enfrentamiento con la Corte Penal Internacional. Justamente debido a la orden de arresto que emitió la Corte Penal Internacional contra el primer ministro Netanyahu, no solamente contra él, el avión estatal Kanaf Tzion Al Adhesión adoptó una ruta de vuelo que aumentó el trayecto de Budapest a Washington en unos 400 kilómetros para evitar sobrevolar países que se considera que sí ejecutarían la orden de arresto si el avión oficial tuviera que hacer una escala de emergencia en sus territorios, y entonces como Israel cree que Irlanda, Islandia y los Países Bajos harían cumplir la orden de la Corte Penal Internacional, el avión del primer ministro sobrevoló Croacia, Italia y Francia. Decíamos entonces, el primer ministro llegó a Washington sin sobresaltos y su primera reunión oficial tuvo que ver con el tema de los aranceles. Allí lo vemos cuando se reunió con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y el representante comercial Jameson Greer. El comunicado de prensa
israelí solo dice respecto de este encuentro que fue cálido, amistoso y productivo. Eso es todo. Antes de la salida de Netanyahu, la Asociación de Fabricantes de Israel le presentó un documento con un análisis que advertía sobre el enorme impacto potencial de estos nuevos aranceles impuestos por Trump en la economía israelí. Según el documento, las exportaciones israelíes a Estados Unidos sufrirán un impacto de 2.300 millones de dólares debido a estos aranceles y entre 18.000 y 26.000 israelíes probablemente perderían el empleo. Se prevé que las áreas más afectadas sean las de alta tecnología, incluyendo biotecnología, plásticos, metales, productos químicos y combustibles, robótica y componentes electrónicos. En declaraciones a la prensa a bordo de su avión oficial, el Air Force One, el presidente estadounidense Trump confirmó anoche que hablará con Netanyahu sobre los aranceles, pero se mantuvo ambiguo y sin decir nada concreto sobre los otros temas. Abro comillas, vamos a hablar de comercio y vamos a hablar del tema obvio. Ya saben cuál es, dijo Trump. Hay muchos asuntos en Oriente Medio que deben silenciarse. Y ese tema obvio, por supuesto, al que se refería Trump es Irán, después de las amenazas del presidente estadounidense de bombardeos como nunca antes se habían visto y al mismo tiempo sus ofrecimientos de llevar a cabo negociaciones directas, el rechazo de Irán, que quiere negociaciones pero indirectas, y mientras tanto sigue adelante con sus propias amenazas y su plan nuclear. Después de todo eso, o quizás en paralelo, Estados Unidos sigue reforzando su presencia militar en Oriente Medio y en el Océano Índico, y el canal saudí Al-Hadath informó en las últimas horas que Estados Unidos transfirió una segunda batería THAAD a Israel en medio de esta creciente tensión con Irán. Sitios web de seguimiento de vuelos mostraron que un C-5M Super Galaxy estadounidense, o sea, el avión de transporte más grande de la Fuerza Aérea estadounidense, aterrizó en la base aérea de Nevatim en Israel y permaneció allí unas 8 horas antes de despegar. El THAAD, o Sistema de Defensa Terminal Aérea a Gran Altitud, es un sistema antimisiles avanzado diseñado para interceptar misiles balísticos de corto y mediano alcance en sus etapas finales de vuelo. El sistema THAAD desplegado en Israel se utilizó para interceptar varios misiles disparados por los hutíes desde Yemen, incluso en las últimas semanas, nos dicen los medios aquí, y por supuesto nos retrotrae a cuando Israel e Irán intercambiaron ataques y contraataques. La primera batería se envió urgentemente a Israel el año pasado y se cree que alrededor de 100 soldados estadounidenses están desplegados para operar este sistema, que se considera complementario del Patriot, pero que puede defender un área más amplia y alcanzar objetivos a distancia de 150 a 200 kilómetros. El canal Al Arabiya también informó sobre este envío y agregó que Estados Unidos también habría entregado a Israel 2 baterías del sistema de defensa Patriot. Como decíamos hace instantes, se espera que el tema de los secuestrados también ocupe un lugar en la agenda del primer ministro Netanyahu en Estados Unidos. Según informa el diario Haaretz de hoy, Netanyahu presionará durante la reunión en la que también va a participar el enviado de Trump a Medio Oriente, Steve Witkoff. Precisamente va a presionar a Witkoff, dice Haaretz, para que aumente a su vez la presión sobre los mediadores, Qatar y Egipto, con el fin de convencer a Hamás de la idea de un alto el fuego temporal y parcial a cambio de varios rehenes vivos, dice el informe, en lugar de
un fin permanente de la guerra como exige constantemente Hamás. Citando una fuente anónima del entorno de Netanyahu, Haaretz informó que Israel cree que los 59 rehenes restantes, todos ellos están en túneles en la Franja de Gaza, y en este punto cabe recordar que este fin de semana Hamás anunció que cuando el ejército israelí dé a partir de ahora una orden de evacuación a la población civil de una zona a la zona humanitaria, por ejemplo, para proceder a un ataque, ellos jamás no trasladarán a los rehenes israelíes que están con vida a las zonas protegidas, los dejarán a merced de los ataques israelíes. No quiere decir esto que sea cierto y que antes sí hayan dedicado esfuerzos a trasladarlos para protegerlos. Hamás afirmó que el gobierno israelí será responsable si los cautivos resultaran muertos en estos ataques. La fuente agregó que Israel está satisfecho con la dirección que está tomando esta renovada ofensiva y que alrededor del 40% de los 363 kilómetros cuadrados de la Franja de Gaza está en manos israelíes. La fuente citada por Haaretz dijo que es poco probable que Trump presione a Netanyahu para poner fin a la guerra. Y a propósito de Hamás, la guerra y la nochecita de ayer, vamos a ver este video. Decíamos que Hamás disparó 10 cohetes contra el sur de Israel. Allí estamos viendo la ciudad de Ashkelon anoche. 5 de los 10 cohetes fueron interceptados por las defensas aéreas israelíes, según informó Tzal, las fuerzas de defensa de Israel, pero al menos uno de los otros 5, uno impactó allí en Ashkelon, causando serios daños. Israel prometió inmediatamente que jamás pagaría un alto precio. El ministro de Defensa, Israel Katz, después de hablar con el primer ministro Netanyahu, que estaba en camino hacia Estados Unidos, dijo que había ordenado al ejército que ampliara esta ofensiva que hace unos días renovó contra Hamás. Aviones de combate israelíes atacaron esta madrugada en Dir el-Balaj, la lanzadera desde donde se dispararon los misiles anoche. El ejército israelí no estaba operando allí y, según dijeron hoy fuentes de seguridad citadas por Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, por razones obvias, o sea, no estaban operando allí por razones obvias, o sea, porque habría allí o podría haber en esa zona secuestrados israelíes con vida. Antes del ataque, el portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel llamó a los habitantes del área de Dir el-Balaj a desplazarse hacia la zona humanitaria. 27 personas fueron trasladadas anoche al hospital Barzilai en Ashkelon con heridas leves y ataques de pánico, y 4 de ellos continúan hospitalizados. Esta imagen es de anoche en Ashkelon, un plano más cercano para que apreciemos el desastre, el daño que se causó. Y lo que vemos aquí es al intendente de Ashkelon, Tomer Glam, que llegó al lugar del impacto de uno de los misiles, habló con los residentes y transmitió un mensaje al gobierno israelí. Abro comillas, espero que el gobierno de Israel y las fuerzas de defensa ataquen a Hamás con todas sus fuerzas y destruyan cualquier posibilidad de perturbar nuestra vida cotidiana. Y seguimos entre la Franja de Gaza y Teherán, porque el ministro de Defensa Israel Katz hizo anoche una revelación muy seria, muy grave, aunque a esta altura ya no sorprendente, un documento de inteligencia que mostraba o que muestra blanco sobre negro, sin dejar lugar a dudas, el vínculo entre la República Islámica de Irán y la organización terrorista Hamás. Es un documento de inteligencia que muestra que los líderes de Hamás, o ex líderes de Hamás, mejor dicho, Yihya Sinwar y Mohammad Deif,
habían enviado una carta al comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, Esmail Qaani, en junio de 2021, buscando apoyo para los planes del grupo terrorista de invadir Israel, que finalmente se llevaron a cabo, como sabemos, el 7 de octubre de 2023. Vamos a ver ese video. אני מציג כאן היום, לראשונה, מסמך תלכיד שיחות שנמצא במנהרות בכירי חמאס בעזה, שמוכיח קשר ישיר בין איראן לבין יחיא סנוואר Presento aquí, ומוחמד por דף primera vez, un במסגרת documento en el תמיכת que se איראן transcriben בתוכנית החמאס conversaciones que להשמדת fue hallado en ישראל. los túneles de Hamas en במסמך הם Gaza, דורשים que prueba un ממפקד vínculo כוח directo חוץ entre של Irán מבצעות y los ex המהפכה líderes de האיראניות Hamas, להעביר Yahya Sinwar y $500 מיליון Mohammad Def, en el לטובת marco del השמדת apoyo de מדינת Irán ישראל. al plan de Hamas ראש de ענף exterminio פלסטיני de במשטרות Israel. המהפכה En este איזדיק documento נענה piden al לבקשה comandante de la Fuerza ומשיב Quds להם de la Guardia שאיראן למרות Revolucionaria de מצבה Irán הכלכלי que les הקשה transfiera ומצוקת 500 האוכלוסייה millones de האיראנית dólares תמשיך para להזרים poder כספים destruir, לחמאס eliminar al בגלל Estado de שהמאבק Israel. בישראל ובארצות Saed הברית Isaedi, נמצא jefe de בעדיפות la העליונה División של Palestina de la המשטר Guardia האיראני. Revolucionaria, aceptó la solicitud, dice el ministro Katz, y les respondió que Irán, a pesar de su difícil realidad económica y la difícil situación de la población iraní, seguirá enviando dinero a Hamas porque la lucha contra Israel y Estados Unidos es la máxima prioridad del régimen iraní. Fin de la cita del ministro de Defensa Katz. El ministro dijo después que la conclusión evidente es que Irán es la cabeza de la serpiente y que, a pesar de todas sus desmentidas, es la principal fuente de financiación e impulso del terrorismo en todos los frentes: Gaza, el Líbano, Siria, Judea y Samaria y los hutíes en Yemen hasta hoy en día. Abro comillas nuevamente: Israel hará todo para impedir que Irán tenga armamento nuclear y seguirá golpeando a sus representantes, o sea, sus proxies, en la región hasta que el eje del mal iraní sea aplastado y derrotado. Fin de la cita del ministro de Defensa Israel Katz. Y vamos a información que no está en los diarios de hoy, porque en la mañana de hoy se reportó en el Líbano un ataque aéreo israelí con un dron en el sur del país. El Ministerio de Salud libanés informó en un comunicado: el ataque con drones del enemigo israelí contra la ciudad de Taibe, cerca de la frontera, causó la muerte de un ciudadano. Según el canal de televisión Al-Haddad, otra persona resultó herida. Con el paso de las horas seguramente habrá más información, se conocerán más detalles y nosotros la traeremos aquí a Israel a Diario. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, como cada día, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse y a sumarse al grupo de amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.